Primero ves una sonrisa, después el silencio. No hay llanto, no hay compasión, solo el horror de una isla donde los niños ya no son lo que parecen. Bienvenidos a El Ático de Belayud, donde el horror siempre tiene memoria. Hoy hablamos de ¿Quién puede matar a un niño? Película dirigida por Narciso Ibáñez Serrador. El Ático de Belayud. El Ático de Belayud. ¿Quién puede matar a un niño? 1976, dirigida por Narciso Ibáñez Serrador, es una película que comienza como un paseo turístico entre playas soleadas y termina sumergiéndonos en un abismo psicológico donde el enemigo más cruel es también el más inocente: la infancia. La historia arranca con una pareja británica, Tom y Evelyn, que viajan a una pequeña isla española buscando tranquilidad. Sin embargo, al llegar, descubren que los adultos han desaparecido misteriosamente y que los únicos habitantes son niños. Niños que los miran fijamente, que no hablan y que poco a poco revelan su naturaleza perturbadora. La tensión no explota de golpe, se cocina a fuego lento. Y eso es precisamente lo que hace que esta película sea tan devastadora. No recurre a los sustos fáciles ni al efectismo. Aquí el verdadero horror es la atmósfera. Ibáñez Serrador construye una crítica feroz al mundo adulto, a la violencia heredada y al peso de la culpa colectiva. La película comienza con imágenes documentales de guerras reales y atrocidades cometidas por adultos. Es un prólogo incómodo que planta la semilla de la idea. Tal vez los niños no han enloquecido. Tal vez simplemente están devolviendo al mundo lo que el mundo les enseñó. Ese enfoque simbólico es lo que convierte a ¿Quién puede matar a un niño? En una obra única dentro del cine de terror. Aquí no hay posesiones ni casas encantadas. El mal no viene de un más allá sobrenatural, sino del más acá, del pasado, de la historia, del desprecio hacia lo frágil. Es una fábula siniestra y una lección moral sin sermones, que deja al espectador temblando ante una pregunta imposible de responder. Los niños en la película están siempre rodeados de luz, de colores cálidos, de un ambiente que contradice su comportamiento. Eso aumenta el impacto de cada gesto, de cada mirada fija, de cada movimiento grupal. El contraste entre lo visual y lo narrativo es brutal. Además, la banda sonora juega un papel fundamental. No hay melodías estridentes, sino silencios. Y esos silencios gritan. ¿Te imaginas llegar a un lugar donde el horror tiene rostro de niño? Haz una pausa. Si estás disfrutando del análisis, apóyalo con un like, suscríbete al canal El Ático de Belayud y comenta si ya conocías esta película. Gracias. ¿Qué te parece si continuamos? En su momento, ¿Quién puede matar a un niño? Fue incomprendida por parte de la crítica, aunque hoy es considerada una de las obras más perturbadoras del cine de terror europeo. Directores como Guillermo del Toro la han elogiado abiertamente, y su influencia puede rastrearse en películas como The Children, Los Sin Nombre o incluso en El Pueblo de los Malditos, aunque esta última sea anterior en el tiempo. Comparte esa fascinación por la perversión de la inocencia. La película también plantea un dilema ético devastador. ¿Hasta qué punto se puede justificar la violencia si es en defensa propia? ¿Y si quien ataca no entiende del todo lo que está haciendo? El título no es gratuito. Es una pregunta real, una que el espectador se hace una y otra vez durante la historia. Y lo peor es que no hay una respuesta sencilla. La película no te da tregua, no te deja salir indemne. Se mete bajo tu piel como la arena después de un día en la playa, pero esta no se quita con agua, esta se queda. La escena final, que no revelaremos, es uno de los cierres más inquietantes y desesperanzados que se recuerdan en el cine español. Ibáñez Serrador no deja margen para la esperanza, solo un espejo roto en el que todos, de algún modo, nos reflejamos.
Porque en el fondo, lo que más aterra de esta película no son los niños. Es la pregunta, esa que no puedes responder con frialdad, esa que todos evitamos. ¿Quién puede matar a un niño? Si te ha gustado este análisis, no te vayas sin dejar tu opinión en los comentarios. ¿Te atreverías a visitar esa isla? Dale like si te estremeció tanto como a nosotros. Suscríbete al canal El Ático de Belayud y no olvides compartirlo con quien aún no sepa que el terror también puede tener dientes de leche.